Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes. ¿Cómo amanecieron? Bueno, en este 6 de abril, otoñando, nos estás viendo en todo el país, en Buenos Aires, además de las hojas de otoño que dan vueltas por un viento importante. Vos que estás ahí en Córdoba y en Tucumán, está bravo el tema, está bravo. Hay ríos más grandes, más chicos que se han desbordado y hay miles de seres humanos que la están pasando difícil. Nosotros, desde aquí, vamos a contarte algunas historias pendientes del Parlamento de la Nación, con protagonistas y con títulos, como por ejemplo. Titulamos la reforma de la ley de glaciares. El oficialismo va a acelerar aquí en diputados, en la Cámara Baja, porque quiere tratar la reforma de la ley 26.639 esta semana. Vamos a ver si los tiempos dan. Bueno, presentado por la diputada Dayana Fernández Molero, que ustedes tienen en pantalla, se propone reformar un artículo que es el 123 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Después a los colegas les voy a preguntar de qué se trata. Y también en diputados, 3 comisiones para mañana, martes, porque se están conformando en este nuevo año legislativo la elección de autoridades. De eso se trata. Ahí va. Es por ahí. Bueno, nos acompaña en este segmento Guido Abraslaski, don Giorgetti. Buen lunes, buen arranque de semana. Bueno, vamos a primero, ¿qué es lo que el oficialismo necesita acelerar que se trate esta semana, Marcos? El día de mañana martes va a haber un nuevo plenario de recursos naturales y de asuntos constitucionales. Son las mismas comisiones que vienen llevando adelante el debate de la ley de glaciares, donde vimos hace muy pocas semanas dos jornadas extensas de audiencia pública. Me pasaron múltiples oradores y expositores que se anotaron para estar participando en las audiencias públicas. En concreto, el oficialismo convocó a una reunión de comisiones donde van a estar abocados los diputados al debate. Va a haber una lista más de invitados, pero ya se anuncia que va a ser la reunión destinada a la firma de dictamen. Si el oficialismo consigue los números, si tiene el dictamen de mayoría o si tiene dictamen favorable, es muy probable que el día miércoles haya sesión en la Cámara de Diputados con tema ley de glaciares. Tengo que preguntarte, Guido, si a propósito, a partir de lo que dijo Marcos, las cartas están jugadas a favor del gobierno, claro, o a favor del proyecto. Todo indica que sí, impulsa el gobierno. no va a llamar, si hay dictamen mañana en la comisión, en el plenario de comisiones, está a mitad de camino, claro. No va a convocar la sesión si no tiene los votos seguros, ¿no? Para Claro, aprobar ley de glaciares. Yo digo, a veces podría darse, entonces piden la vuelta a comisión, sería... Y se levanta la sesión, pero... En la reunión raro, anterior, ¿no? desde Marta Maffei hasta otros que fueron invitados, qué sé yo, hubo diferentes pronunciamientos, más altos, más bajos, más cruces, a favor, en contra. Algunos dijeron que mucha gente y muchas posturas quedaron afuera. Lo que está en juego aquí es la inversión, bien digo, la inversión minera. Sí, darle un marco de mayor flexibilidad a las empresas mineras para que inviertan en proyectos en distintas provincias. De eso se trata. Para eso se flexibiliza, Bueno, se avanza sobre el tema de lo que era la protección de glaciares, las áreas periglaciares y los recursos hídricos que tiene que ver y se veían afectados por las explotaciones mineras. Vos utilizaste la palabra provincias. Sí. Las provincias, a ver, ayúdenme, ¿tienen su propia legislación? Las provincias tienen su propia legislación de cuidado Del medio ambiente. pero a su vez los presupuestos mínimos los fijan los diputados y los senadores. Ah, ¿cómo es eso? No entiendo. Constitucionalmente es la manera que tiene el Congreso Nacional para hacer el resguardo de las cuestiones ambientales, son los presupuestos mínimos para la conservación. Y en este caso, el organismo que se encarga de definir dónde hay un área periglaciar
o glaciar es un organismo nacional. Ahora entendí. Este es el Ahora centro del entendí, debate de la ahora modificación de la entendí. ley de glaciares, Ahora que entendí. a partir de la modificación Ahora puedan entendí. las provincias tener sus propios organismos provinciales que se encarguen del Ahora entendí. mismo registro. Ahora entendí. Y yo digo, no lo sé, lo que reditúe esa explotación, producción, ¿se comparte con la nación o queda en la provincia? No sé eso. La regalía, sí. Las regalías sí. Sí, los ingresos por minería sí, son comparten. parte del presupuesto. Se comparten. Sí, Se comparten. claro que sí. Bueno, ese es un tema central. ¿Qué significa esto? La señora Molero, presenta a la señora Molero. ¿Qué significa eso? A ver, la señora Molero, Es un proyecto que reformar el artículo. ¿Qué es ese artículo que quiere reformar la señora? Lo estaba comentando recién Coti. Es un proyecto para ¿Para qué? limitar un poco la forma en la que se presentan los proyectos. Mira. Son discusiones internas de cómo se regulan Está bien. el trabajo parlamentario de los diputados. Está bien. Guido, trabajaste para que podamos compartir la creación de un programa nacional Héroes de la Nación. Venimos hora más, hora menos. Venimos de un abril que desde el 82 hasta acá sabemos de qué se trata. Estoy hablando de Malvinas, la guerra, el ahora, el antes, el después, los del continente, los insulares. Ser héroe, ser héroe. Desde la palabra guerra y paz hasta un entrenador de fútbol que le dice, hoy pibe, hoy te convertiste en... ¿Qué significa todo eso? Contame. Bueno, Horacio, es un proyecto de la diputada Agustina Propato de Unión por la Patria, justamente de crear un programa nacional Héroes de la Nación, así lo ha denominado, y busca reconocer a los veteranos de la Guerra de Malvinas, garantizándoles beneficios, que son atención de salud gratuita, básicamente, ¿no? El tema de salud. Sí. En forma gratuita por sanidad conjunta del Ministerio de Defensa. Y no lo tienen, ¿no? ¿Y eso? Sí, tienen atención del PAMI, tienen desde... Pero van al El que hospital les dio un militar. gran ¿dónde va? reconocimiento, hay que decirlo, Sí. a los veteranos de Malvinas fue Néstor Kirchner. Sí, claro. Recordemos cuando asume Kirchner, año Patagonia, Santa Cruz. 2003, 25 de mayo, estaba instalada la carpa en Plaza Sí, de sí, Mayo claro. de los veteranos, y el que instituye la pensión, la pensión que son 3 salarios mínimos, si Sí. no me equivoco, Sí. es el gobierno de Néstor Kirchner por decreto, ¿no? Estaban muy abandonados, muy a la deriva. ¿Vos conociste? Hasta el 2003. ¿Conocés Río Gallegos? Sí, claro. Sí. ¿Vos conocés Río Gallegos? No. Bueno, en Río Gallegos, después de la guerra, durante la guerra y después quedó en democracia un hospital de alta complejidad que después, por supuesto, durante el gobierno de Néstor Kirchner como gobernador y luego como presidente, y la Armada también fue gobernador. Sí. De alta complejidad porque era el hospital en continente que iba a atender, y atendió, a todos aquellos que participaron de la guerra de Malvinas. Hay una alta complejidad aquí, nos estás viendo en todo el país, en Florencio Varela. Sí, en el cruce. En el cruce, que es también de excelencia. Pero volviendo a la Patagonia, y entonces fue Sí. durante el gobierno Bueno, esa es la situación de los veteranos de Malvinas. Tienen atención, tienen beneficios provinciales y municipales en muchos Claro. casos. Claro. Tiene distintos reconocimientos, pero acá la diputada, que maneja bastante del tema militar, viene de familia militar, Agustina Propato. Claro, y además su marido es Sergio Berni, es un sí. hombre que participó también También de la militar. guerra. Médico militar, ¿no es cierto? Sí, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Claro, también. Claro. Ella propone entonces, bueno, este reconocimiento. ¿Tenés placas sobre eso? Sí. Dale. Prioridad, decíamos, atención en salud en forma gratuita. Todo el proyecto tiende a un mayor involucramiento del Ministerio de Defensa. Incluso hay un área de veteranos y este programa estaría dentro del Ministerio de Defensa. Le da también prioridad en vacantes en la Administración Pública Nacional, prioridad en adjudicación de planes de vivienda y en créditos por parte del Banco Hipotecario y el Banco Nación.
reducción de un 50% de impuestos nacionales a través de ARCA o la ex-AFIP, transporte público gratuito, corta, media y larga distancia, la aerolínea de bandera y la ADE. Y también una subvención del 50% en lo que son tarifas domiciliarias de agua, gas y energía eléctrica. Amplio reconocimiento entonces, Programa Nacional Héroes de la Nación, que dice Agustina Propato, dice, se han reconocido derechos, pero a cuentagotas y de manera deficitaria. Esto dicen los fundamentos, ¿no?, del proyecto. Luego de 44 años desde la guerra, los veteranos siguen teniendo problemas para insertarse en la sociedad y para llevar adelante, ¿no?, una vida razonable, dice ella. El Ministerio de Defensa debe asumir un rol mayor de responsabilidad con todas estas medidas. No dice, tanto se habla hoy del tema de cuál sería el origen de los recursos o el costo fiscal y todo eso. Pero bueno, lo presentó en estos días, justamente lo que vos decías. ¿Y a Horacio, qué universo abarcaría? ¿Cuántas personas estamos hablando? Abarca a todos los veteranos que son, dice ella, que están reconocidos como tales y a los que se pueda llegar a reconocer en adelante. No se mete en ese debate, ¿no? Yo digo, hoy el mundo vive en guerra, una guerra brutal, más el presidente Trump ha puesto como un reloj de arena, poniéndolo como un plazo el día de mañana, martes, si Irán no negocia, por ejemplo, lo que él pretende junto con Netanyahu, volarle centrales eléctricas, puentes, etc. En la década del 60, 70, la guerra que sacudió Estados Unidos y el mundo, que fue la guerra donde Estados Unidos se mete en Vietnam, precisamente por estas historias bipolares de un mundo bipolar, claro, la URSS en aquel momento y Estados Unidos en el otro. Y la vida va. Pero vamos a lo humano, a eso quiero ir. Y una película que era significativa que se llamó Regreso sin Gloria. Regreso sin Gloria. Estados Unidos tuvo que volver porque Vietnam, en esto de ganar y perder, y volvieron con la derrota. Y Regreso sin Gloria. Y ahora vamos a la parte humana. Cuando todo terminó, y esto Guido sabe y Marcos también lo sabe, nuestros soldados, nuestros oficiales, suboficiales, volvieron por la puerta de atrás, con protocolos donde no podían hablar. Yo en esa época trabajaba en algunos medios, pero también escribía para la agencia española EFE, hacía números especiales y qué sé yo. Y como tenía yo 30 años, me metí en el hospital militar a buscar testimonios. Sí, ¿a dónde va? 82, todavía estaban. ¿A dónde va? No, vengo a ver a mi tío que está en la cama 4. Decía, había un contacto afuera y fui a la cama 4, donde ese cuerpo estaba lastimado por la guerra, pero la cabeza estaba intacta con los fantasmas que no terminan de dormir nunca, sobre todo para aquellos que ponen el cuerpo y ves lo que pasa alrededor cuando tu compañero de 18 años perdió y se fue desangrando aunque vos te lo pusiste al hombro y tenías los pies mojados en esas trincheras de Malvinas. Pero quiero ir más allá. Hubo un protocolo donde nadie podían contar lo que habían pasado en la guerra. Retiran a los heridos el Canberra y a los detenidos. Canberra era una nave inglesa. Era un crucero. Lo requisan. Lo militarizaron. Para usarlo, sí. Y ahí trajeron a los prisioneros de guerra y a los heridos. Los dejaron en el continente y se fueron a casa. Pero la orden era que nadie hable. No podían hablar. Y no estamos hablando después de todo lo que nos enteramos, de los castigos, de las estacadas, de ganar y perder. Los regresos sin gloria. Pasaron ya muchos años, 44 años.
Y por ahí, generacionalmente, hasta incluso aquellos muchachos que tenían 18 o 20 años, hoy son hombres grandes. Y en esta oportunidad, más allá de lo que están pidiendo, que también no lo tienen, es muy difícil contar lo que te pasó, sobre todo cuando hay un trauma, para cualquier episodio que tengamos en la vida. Es muy difícil hablar del trauma porque reviven los fantasmas, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, sigamos con el tema parlamentario. Conformación de autoridades, ¿cómo es Tenemos la mano? agenda novedades? para mañana. Dale, mañana Mientras es se realiza como evento principal, si se quiere, de la agenda de actividades, el plenario por ley de glaciares, también hay convocatoria para seguir constituyendo comisiones, que es lo que venimos viendo las últimas semanas. Hay una tanda de reuniones que van a estar terminando de completar las 46 comisiones permanentes que tiene la Cámara de Diputados. La primera será Mercosur a la 1 de la tarde, una comisión que ya fue constituida. Se designó a Damián Arabia como presidente durante las sesiones extraordinarias. La comisión tuvo el debate del acuerdo Unión Europea-Mercosur, recordemos ese tema. Sí, sí. Se eligió a Damián Arabia, hombre de la Libertad Avanza. Damián Arabia recayó en otra presidencia de comisión esta semana y por ese ¿Y motivo... puede tener dos presidencias? Por ese motivo va a renunciar a Mercosur y se va a designar nuevamente a Eduardo Valdés de Unión por la Patria como presidente de la comisión. Mirá, Eduardo Valdés, que ya había sido presidente el año pasado de esta misma comisión. Así claro, que, digo, apuntando... en su momento, cuando se eligió Damián Arabia, Germán Martínez de Unión por la Patria se había sorprendido y había dicho: esta comisión nos pertenece y no nos avisaron que... mira, se habían sacado. Bueno, no está de más recordar que hoy diputado Eduardo Valdés fue vicecanciller junto con Rafael Bielsa, en su momento ministro. Jefe de gabinete fue. ¿No fue vicecanciller? Jefe de gabinete de Bielsa. Pensé que había sido vicecanciller. Bueno, igual a los jefes de gabinete de los ministerios se les suele decir... vicecanciller. El Y viceministro. además había tenido un lío importante con una médica cubana. Sí. Y bueno, pero bueno, y después fue designado, fue nuestro embajador en el Vaticano. Exactamente. Fue nuestro embajador en el Vaticano. Fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Claro. Cuando Es muy activo, trabaja... gobernó Alberto Fernández Sí, y en este mucho. caso... Muy amigo también de Alberto. Exactamente. Muy amigo de Alberto. Y de Cristina Fernández de Kirchner también. Digo, todos, hay una generación que fueron muy amigos en la legislatura. Por ejemplo, Argüello, que fue embajador ante los Estados Unidos, era legislador. Después fue también OEA, Naciones Unidas, bla, bla. El propio Alberto Fernández, del peronismo de Capital, ¿no es cierto? ¿Quién más estaba por esos lados? Bueno, pero... Sí. Argüello, Valdés y Alberto me acuerdo perfectamente. Ibarra, Vilma. Lo que era el peronismo porteño. Tal cual. Todo el peronismo porteño de los años 2000. ¿no? 2000, después antes. del Frepaso y todas esas historias, ¿no? Sí. Hubo ahí, eran todos jóvenes, qué sé yo, que el Chacho, que Marito Cafiero, no, el otro Cafiero, no, Marito Cafiero, que hoy lamentablemente fallecido. ¿Cómo sabía de economía Mario Cafiero? Sobre deuda externa sabía mucho. Me quedé pensando lo de los combatientes. Digo, el presidente de la República, en el acto donde estuvo en Plaza San Martín, adelantó, anticipó, confirmó que van a considerar y están trabajando en el financiamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas. Sí. Que ha traído algunos ruidos para algunos sectores. Y el presidente dijo: nosotros estamos reorganizándolo y va a haber partidas para eso. Se puso en marcha la nueva obra social de los Exactamente, militares el eso lo 1 de escuché. abril, formalmente. Exactamente. Desapareció la anterior, la disolvieron. Sí. Se puso en marcha, Eso pero lo tiene había una deuda puesto... de casi 300.000 millones de pesos. Quien había, creo que la había instituido, organizado, era Nilda Garré, que había sido ministra de Defensa. En 2012 lo que se hace, se unifican, estaban cajas. las tres obras sociales distintas del Ejército, Y se la Fuerza unificaron. Aérea y la Armada. Y tiene Se unifican tiene en un IOSFA vaciamiento, claro. con Gendarmería y Prefectura, que ahora se separan.
No se sabe qué obra social va a terminar teniendo Gendarmería y Prefectura. Así es. Si le van a dar un OSDE como tiene la Policía de la Ciudad de Buenos No Aires. sabía eso. Es una posibilidad. No sabía eso. La policía tiene OSDE. Pero IOSFA, que englobaba todo, que es era la tercera obra social del país, está en proceso de disolución. Estamos, Don Ari. Bueno, cuando regresemos, ¿qué placas tenés? Completar. Sí, por favor. Las comisiones. Sí, completamos. Claro. Sí, completamos. Ahora. Sin placas, contame esto. Sí, derechos humanos y garantía. También se va a designar autoridades el día de mañana. La viene de presidir la diputada Ahmechet del PRO, ahora en La Libertad Avanza. Previsión y seguridad social, que era para el radicalismo. Veremos si continúa o no en el radicalismo. Familia, niñez y juventudes, que va a designar autoridades, pero ya está constituida. Y seguridad interior, la tercera de las que faltan, constituirse estos miércoles. Es decir, con esta tanda de reuniones constitutivas o de designación de autoridades, vamos a empezar abril con todas las comisiones permanentes en funcionamiento y con sus autoridades designadas. Bueno, ahí estaremos. Y por supuesto, Diputado TV, siendo testigo para poderlo compartir con vos. Vos nos estás viendo en directo por YouTube. Ida, vuelta, este espacio termina, después vienen otros compañeros, podés recorrerlo, ida, vuelta, y está todo en las redes. Vamos y venimos, Dale, gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley,
se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Bueno, aquí estamos, hola, hola, para reencontrarnos. Si venís siguiendo en comisión el Diputado TV, y si no, aquí estamos para pensar en voz alta la tarea de un poder fundamental, que es el poder parlamentario. ¿Qué preparaste para este bloque, estimado? Traje un proyecto de La Libertad Avanza sobre el uso de dispositivos en las cárceles. El uso de celulares en las cárceles. Es todo un tema, el tema de dispositivos, los celulares. Sí, los celulares. Los tipos que te dicen, Sí, tengo acá a tu hijo, lo tengo secuestrado. ¿qué es esto? Digo, años, 1000 años atrás, cuando todavía no estaba esto, uno que ha hecho entrevistas en las cárceles, esto, lo otro. Digo, había un teléfono en los pasillos de las cárceles donde vos recibías, si eras el detenido, la llamada. Esa llamada, por supuesto, pasaba por un conmutador. Quiero hablar con Juan Pérez. Hola, sí, cárcel de Devoto. Quiero hablar con Juan Pérez, pabellón 4-3. Juan Pérez, tenés llamado. Juan Pérez iba, levantaba, había un teléfono fijo. Yo sé que es muy difícil explicar. Imaginarlo. Teléfono público, pero dentro de la cárcel, en una caja grande, con un auricular que se colgaba, un disco, porque tenía números, vos querías hablar con el 3457, finalmente terminó con botones, antes era una ruedita que era el 3, el 4. Y le decíamos discar a llamar. Discada porque era track. Bueno, pues no importa, vamos a la cárcel. Entonces Juan, sí, hola viejo, ¿cómo andás? Bien, acá, todo, acá. ¿Y esto? No, porque tengo mi pibe que no está bien y a mi mamá quiero saber cómo está. Muchacho, pegale 4. Empezaron con los monos en Santa Fe, a hacer requisas y qué sé yo. Eso era toda una La banda se organizaba dentro de la cárcel. Porque vos, con muchas complicidades. Vos detenías al 1, 2 o 3 y creías que el tema estaba resuelto. El tema no estaba resuelto. Los tipos de adentro te organizaban el delito que estaba en la calle. Y después recuerdo un caso grande que evitaron una fuga de película que se estaba organizando también un narco. No lo sabía eso. No lo sabía. Por un helicóptero, ¿se acuerdan? Bueno, y este proyecto que vos vas a venir a contar. Este proyecto lo cabeza todo tuyo. la diputada Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, tiene 14 diputados que también acompañan con su firma, todos de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio Figliolo, entre otros diputados y diputadas de La Libertad Avanza. Son 3 artículos para regular el uso de dispositivos en las cárceles, como relatabas recién, Horacio, que tiene que ver con esta temática. El primero de los artículos prohíbe dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems o routers portátiles. Y hace una única salvedad, que es que quedan exceptuados los equipos que estén autorizados por las autoridades penitenciarias para los proyectos educativos o laborales que se desarrollan adentro de los penales. Con esta salvedad, el proyecto prohíbe que los reclusos tengan dispositivos electrónicos dentro de su privación de la libertad. Si vamos a la siguiente placa, esto es lo que estaba comentando recién. El segundo artículo prohíbe tener dinero u otros valores que lo reemplacen, o poseer, ocultar, facilitar, introducir o traficar elementos electrónicos de comunicación o dispositivos móviles.
También una de las cuestiones que aborda este proyecto. Y el último artículo es que incorpora el tema dentro de la ley de privación de la libertad y le incorpora un inciso al artículo 85 de esta ley que pasa a ser considerado como una falta grave acceder o intentar acceder a servicios de comunicación digital o internet por fuera de los sistemas autorizados controlados por la autoridad competente. Además de prohibir tener los dispositivos móviles, lo sanciona como una falta grave si es el preso es encontrado con alguno de estos dispositivos o accediendo a internet por fuera de lo que está autorizado anteriormente, que es dentro del ámbito educativo que se puede desarrollar dentro de los penales o incluso laborales. Los fundamentos hacen un recorrido por también un poco lo que comentabas vos, el tema de Rosario, de los monos, lo que fue la época de la pandemia, en donde las autoridades de ese momento del servicio penitenciario habían considerado que era una necesidad de los reclusos poder tener comunicación con sus familiares, teniendo en cuenta que se habían limitado las visitas y una situación que no favorada desde entonces por la legislación. Según los fundamentos, aparece este proyecto de ley para prohibir directamente el uso de los dispositivos móviles en las cárceles desde La Libertad Avanza, ya con el año parlamentario iniciado y con las comisiones a punto de estar conformadas en su totalidad. La agenda de la cuestión de seguridad y las modificaciones a las leyes penales siempre ha estado muy abierta, muy en la lista de prioridades del oficialismo desde que gobierna Javier Milei. Este es un proyecto más. Y viene obviamente de Silvana Giudici, que forma parte del bullrichismo que comandó el área de seguridad durante los primeros 2 años. Bueno, ahí estamos. Hoy el presidente de la República estuvo con el presidente de Chile. Así es. ¿Tenés datos de eso? Sí, estuvo Dale, a la mañana, por llegó favor. anoche al país Sebastián Piñera, iba a decir. Katz. José Antonio Kast, presidente de Chile, asumido hace pocos días. Y primer viaje a la República Argentina, como ya es una tradición o un hábito, un gesto de Chile hacia el país con el cual tiene Claro. la mayor frontera y relaciones históricas desde ya con la República Argentina. Vos sabés que ahí mencionaron ustedes el tema Mercosur. Chile nunca estuvo en el Mercosur, quedó siempre abierto. Sí, Chile no forma parte del Mercosur. Digo porque, claro, tiene su ventana al Pacífico Exactamente. y a veces, durante las últimas décadas, Bolivia le pide lo que en algún momento, luego de una guerra, le arrebató, que es su salida al mar. Ujú. Y con gobiernos, incluso, comillas, progresistas, que empataban incluso con Evo Morales, nunca se logró la salida al mar de Bolivia, que más allá de Bolivia, territorialmente para el continente americano, hubiera sido una salida también para ese Mercosur. Ujú. Y no se negoció. Bueno, aquí reiteramos Sí. entonces, está el presidente Kast, un hombre que es la contrafigura de Boric, su presidente anterior a Chile. Y bueno, en las coincidencias de negocios, sobre todo que hablamos hace un rato sobre minería y explotación carbonífera, etcétera, hay lugares en común, más Sí, allá de obvio. las poblaciones. ¿no? Está esa agenda, que es la agenda bilateral permanente, Claro. podemos decir. Y después hay un tema que genera ruido con Chile, ¿Cuál es? que es la situación desde hace más de 2 décadas. Estaba con estatus de refugiado en la Argentina. Ah, sí. El ex guerrillero Claro. galvarino Apablaza Guerra, Que vive acá, en Moreno, vive en Moreno. con su mujer y sus Bueno, hijos. lo que pasa es que los cual- refugiados en la década del 80, democracia, a través de, ¿cómo se llama la Organización de Naciones Unidas?
El ACNUR. ACNUR, exactamente. Sí, el Alto Comisionado El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Sí. Le habían dado lugar acá. ¿Y acusado de qué está? A Galvarino Apablaza lo acusaban, él fue guerrillero del... sí, ahora se me fue el nombre de la organización que luchaba contra la dictadura de Pinochet. Y en 1991, ya con la democracia en Chile, se produce el asesinato del senador Jaime Guzmán, que fue el cerebro intelectual de la Constitución de 1980 en Chile durante donde la dictadura. lo perpetuó Pinochet un rato como senador. Sí. Y bueno, hombre, y el creador de la UDI, la Unión Democrática Independiente, que era el partido político de salida, un hombre de la derecha chilena, un civil, pero fue asesinado Jaime Guzmán por la guerrilla. Y ahora se lo acusan a este hombre. A Pablaza Guerra siempre se lo acusó desde Chile de ser el autor intelectual. Ajá. Él se refugia en un momento, vive hace más de 20 años. ¿Tiene las garantías de ACNUR o no existen más? Sí, acá se le da dentro de las convenciones, se le da refugio, pero siempre que gobernó, también cuando gobernó Piñera en Chile, y ahora esto volvió con Kast, y además Kast tenía afinidad personal, era amigo de la familia de Jaime Guzmán. Viene por ahí. Es casi como una situación de cumplir con un mandato, bueno, lograr la extradición. Te cierro con esto, Horacio. Sí, por favor. Lo fueron a buscar a la casa de Moreno y no lo encontraron. ¿Y quién lo fue a buscar? Hace 10 días, por orden de la jueza Servini de Cubría, mira, con las nuevas disposiciones. No está. No está. ¿Y entonces, lo tiene que extraditar? Lo que quería Milei era poder ofrecerle a Kast, hoy, acá lo tenemos preso a Pablaza y lo vamos a extraditar. Sí, pero no. No se pudo hacer. Ese es un tema de pendiente. las relaciones bilaterales. Yo digo, no sé si puedo agregar esto, capaz puede agregar cualquier cosa. Ahora, ¿la justicia argentina tiene que encontrarlo? Libró la orden de... Sí, está buscado y creo que hay una recompensa también. En estas nuevas condiciones que se dieron, con Boric no pasaba. No había un reclamo. Para los más jóvenes, en las dictaduras espejo que hubo en la Argentina. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No me quiero olvidar la guerrilla chilena. En las dictaduras espejo que hubo en el continente, hubo un plan que se llamó el Plan Cóndor para buscar, liquidar, asesinar a todos aquellos que los gobiernos esos militares de turno creían que no. En la Argentina vivía un general que había sido general de Salvador Allende, que fue presidente de los Estados de Chile, después fue derrocado por Pinochet. Vivía un hombre que había sido cercano a Pinochet, pero después entendió que era la democracia, ¿no? La dictadura, y vino a vivir a la Argentina. Y en la Argentina, los servicios de inteligencia chileno, un fulano, asesinó al general Prats. Asesinó en la Argentina. Arancibia Clavel, ¿no? Arancibia Clavel. Yo quería escribir, tengo ganas de hacer una miniserie. En Barrio Norte, en la calle Arenales, si no me equivoco. Fue, sí, ¿no? estaba pero no me quiero equivocar, durmiendo con su amante, porque el tipo trabajó no solamente para los servicios de inteligencia chilenos, sino también para la CIA. Y hacía base en la embajada, si estás en Buenos Aires, la embajada de Chile está muy cerca de donde está la televisión pública, en Austria. Es hermosa esa embajada. Hasta el diseño fue muy original y de avanzada. Y ese tipo mata a General Prats. Y termina asesinado por una historia de amor. Se había enamorado de un fulano ocasional en Recoleta. Y en ese departamento el tipo lo liquida. Es una historia. Ahora que es. Ahí yo quería hacer ahí una miniserie que tiene que ver con política y la locura humana, ¿no? De los sexos equivocados. Cuando digo sexo equivocado no digo lo que cada uno percibe. Estoy diciendo cuando el sexo te obliga a matar a otro. Atenti, ¿no? Porque sé como en la disección gramatical, ¿no? No hablas de la elección. Cada uno haga lo que quiere. El tipo estaba enamorado, es un problema de él. Tal fue el problema que el otro lo liquidó.
Pero volviendo a los refugiados, así que no lo encontraron. Es un tema, porque el presidente Milei quería justamente, mire, acá está, lo tenemos, lléveselo. Exactamente. Claro. Bueno, punto. ¿En qué estamos? 14:45. Sigamos con lo parlamentario. La diputada Diana Molero, me lo dijiste, el reglamento de la Cámara. ¿Habrá sesión el miércoles, Horacio? A mí, vosé, a mí Es me una pregunta, pregunta- diría Alberto. Sí. Olmedo, no, el otro no sé qué. Sí. ¿Por qué no puede- debiera verlo? No, puede ser la vuelta a las sesiones. Recordemos que no hay sesión desde el periodo de sesiones extraordinarias, es decir, pasó Eso todo fue marzo. reforma laboral. Eso fue... sí, El último fue reforma laboral, ¿no? ¿Cómo? Hubo sesión. Sí. en Reforma febrero. laboral, donde hubo idas, vueltas, idas, vueltas, Modernización idas, laboral. vueltas. Lo último fue en Senado, porque Claro. el diputado es un par de semanas antes Claro. de Y que fue el termine. Senado, el ida y vuelta, ida y Volvió al vuelta. ida y Senado vuelta. con cambios. Y acá Volvió al debiera Senado ser glaciares. Y acá debería ser Glaciares, que recordemos viene con media sanción del Senado, Sí, 40 votos a 31, 40-31. 40 votos a 31 con 2 Ah. votos de Unión por la Patria llamativos, Ah. el de llamativos por ser opositores, no por Claro, los argumentos. claro. Sergio Uñac es gobernador de San Juan, a Es de favor de San la ley de Juan. Glaciares. A favor, sí. Y San Juan Lucía- siempre estuvo a favor de la minería. ¿Cómo? Sí, San Juan. San Juan sí, históricamente. Un hombre como Gioja, qué sé yo. Barrigol, acá tenés la firma. Sergio Uñac, San No. Juan, provincia Sí, sí, claro. minera, no tiene ningún plurito en ¿Quién? San Juan, provincia minera. Claro. Claramente claro. minera. Claro. Y Catamarca, la ex gobernadora Lucía Corpachi. Esta sí, Corpachi. Uñac es un peronista clásico. Lucía Corpachi, una cristinista pura. Cristinista. Una cristinista pura. Digo, ustedes que mencionan, o mencionas vos a Cristina, ¿qué queda acá del cristinismo? En la Así, Cámara de Diputados, bueno, Máximo muchos. Kirchner y, Bueno, Máximo. y la Cámpora. ¿Son Una muchos? gran cantidad Está de Luana diputados. ¿Son Volnovich. muchos? Sí, Son y muchos, son sí, varios, sí. sí. Volnovich, claro, Volnovich está Luana muy cerca Volnovich, siempre. está Paula Penaca. Penaca. Hay, ¿Y justicialistas quién queda? bueno, A Pichetto. todos te dirían que son todos somos justicialistas, peronistas. pero, Todos son peronistas, Horacio. Bueno, ¿No sabes? ponele. Pues, pero digamos, Eh, justicialistas no kirchneristas, digamos. vamos por ahí. Dale. Victoria Tolosa Paz, está Claro. Santiago Cafiero, todos los que vienen más del gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es la vida de Santiago Cafiero? Tuvo mucho protagonismo cuando era canciller. ¿Qué es de la vida? ¿Ha presentado proyectos? Está, algunas cosas? está presente en las cuestiones que tienen que ver con la agenda más diplomática, más de relaciones exteriores, en la Comisión de Ari, podés Relaciones Exteriores está invitarlo, presente. don Santiago, ¿no? Sí. Digo, en estos días tan calientes en el mundo, donde él estuvo como canciller, iba, volvía, ujú. hablaba. La cuestión, bueno, si hay sesión el miércoles, la cuestión de Medio Oriente va a ser Sí, sí, seguramente claro. un tema. Vamos a ver qué pasa mañana realmente, ¿no? Digo, el tema es una inquietud universal. Digo, claro. las amenazas de un lado y del otro. Y hablando de otra cosa, hoy a la tarde, ¿a qué hora es? Ahora son 14:48. Viste que la nave que salió de Houston, además de girar la Tierra, está ahora girando, orbitando, vamos a utilizar palabras adecuadas, orbitando la Luna. Y va a mostrar lo que no vimos hasta acá, que es el lado oscuro de la Luna. Que no solamente es un disco de Pink Floyd, que Ujú. Ari justamente hoy me regaló un ejemplar inolvidable, gracias Ari. Roger Waters, ¿no? Pero Sí, claro. hace mucho tiempo. Con la mayor aproximación de esa nave a la Luna va a ser 20 horas hora argentina. Así que me imagino que todavía los telenoticieros tendrán como tema central. China bajó en el lado oscuro. ¿Bajó? Bajó con un artefacto. Claro. Pero estos no van No a bajar. bajó con una Estos tripulación humana, estos no ¿no? van a bajar. Pegan la vuelta. No. Esta misión es preparatoria Tal de volver con el hombre a la luna en el 2030. Sí, Ahí claro. sí van a volver a pisar la luna. Esto es preparatorio. Ayer estaba escuchando Para ver que todo esté como, Sí. como lo los dejamos. sonidos del universo. ¿Escucharon los sonidos del universo? No, ¿cómo? Ah, no es maravilloso.
Los sonidos del universo. Pasa la tecnología que tiene A hoy ver si día puedo percibirlo, si me permite. esta misión en relación a lo que era hace 50, 60 años, ¿no? Que Claro. se terminaron las misiones Apolo. Pero vos sabés que Es yo era, impresionante la cantidad yo era de un cosas que se niño y hacen. me Sí, recuerdo sí. en blanco y negro a la madrugada, viendo ese hombre que... Fue a la madrugada. A la madrugada, como ¿Y también hubo vimos televisión a en la directo? madrugada, como vimos a la madrugada, para mí inolvidable cuando Nixon fue presidente de los Estados Unidos y Mao fue el presidente de China. Hubo un acuerdo previo que se llamó el acuerdo de ping-pong, un encuentro deportivo, y después se encontraron los presidentes. La diplomacia del ping-pong. El profesor del ping-pong. Había un canciller. Yo lo vi en Forrest Gump, ¿eh? No Claro, que sea tan entonces se dio la mano. Eso conocido. para mí la- también es inolvidable. Las transmisiones, yo recuerdo, de la Inolvidable. televisión se suspendían, quedaban en pantalla de señal de ajuste durante la madrugada. Eso se Claro. suspendió para transmitir en vivo la llegada del hombre de la luna. A ver si tengo acá sonido. Hoy a la mañana lo estaba escuchando porque, digo, uno... Qué cosa los aparatitos estos, ¿eh? Qué cosa. Ah, lo viste de madrugada. A vos te gustaba eso. Acá está. ¿Eh? Vamos a ver. El universo. Uno a veces piensa y lo ve al planeta, donde también estamos en algún lugarcito, agua, verdes, espacios. Y digo, para aquellos que creen, esto es en vivo, Mirá. ¿ves? Gracias, Ari, qué productor. Cuando uno piensa en esta casa común y que los poderes o aquellos que concentran poder creen que tienen más poder solamente golpeándole la cabeza al otro y llevándose la piedra del otro, decís, ¿cómo puede ser que el hombre sea tan maravilloso para pensar cómo mando un aparatito y subo, bajo, te miro, te saco la foto, vuelvo, nos abrazamos y no pueda tolerar al otro y convivir con el otro? Digo, son preguntas tan ingenuas y tan difíciles y tan brutales. Muchas gracias, don Berlasquín. Gracias, Horacio. Gracias a usted. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Marcos. Horacio. Vos no te vayas, ¿eh? Estás en Diputado TV. Ya venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí reencontrándonos en la pantalla de Diputado TV en comisión. Aquí estamos. Ahora con otros queridos colegas que saben del Parlamento, saben de Entre Líneas, conocen, escuchan y te la van a contar. Por ejemplo, Cábana, ¿cómo va la vida? ¿Cómo le va, Horacio? Muy buenas tardes. Buenas Un gusto tardes. estar aquí con usted y con Gracias. el compañero Sebastián Adida también. Adida, ¿no? Todo el Sí, día, todo el día, Todo el día, que yo sepa hasta ahora sí. todo el día. ¿Apellido de la madre? No. Sí, no, digamos, el apellido de mi madre es Kosaninski, pero no está en mi documento. No está seguro. Bueno, le voy a decir algo. Yo en julio cumplo 7-4. Hasta aquí soy Horacio Daniel Embona en el documento. Mamá hace un rato largo que físicamente está, pero la sala de la mamá siempre están. Estoy casi por decidir ir al registro civil y sumarme a mi documento el apellido de mi madre justamente. Como un homenaje hacia su madre. El problema es que después, Horacio... ¿Se puede, Horacio? Creo que sí. Y suponte que sus hijos tienen hijos. Todos En mis definitiva, hijos tienen termina apellido. prevaleciendo el apellido del padre, de todos modos. Sí, pero a ver, mis hijos menores, que tienen 24 y 20, tengo hijas, son más de 40, tienen el apellido de la mamá y de Embón. Pero si ellos tuvieran hijos el día de mañana... Y le pongo todo el árbol. Todo Cuatro el árbol. apellidos. Toma, este es el árbol. Es una buena decisión. No, es una decisión porque no, me parece que la vieja está Sí, obvio. bien que está en mí. Bueno, muchachos, ¿qué pasa en este querido Parlamento? Ahí me contó Paraslaski y Giorgetti y se preguntaban si el miércoles va a haber sesión. ¿Vos qué data tenés? No, sí, está confirmada la sesión. Ah, está el confirmada. día de mañana se va a dictaminar la reforma a la ley de glaciares. Sí. Y el miércoles va a haber sesión a partir de las 15 Ah, horas. ya está jugado eso. Sí, sí, es una sesión que ya fue pedida, formalizada por Gabriel Bornoroni y Ajá. elenco. Y se va a desarrollar. en Digo, el desde la recinto. reforma laboral no había sesión. No había sesión, exactamente. Y sabemos que distintos integrantes del gobierno comenzaron hace unas horas atrás una serie de conversaciones para tratar de juntar voluntades. Acercar. Sí. Por lo menos, mira, hace un rato había un importante integrante de la Cámara Baja de la Libertad Avanza en Casa Rosada, Horacio, Sí. que era muy optimista con respecto a la sesión de este miércoles. Contó que los votos ya estaban y mostró cierta cautela para la sesión del 22. porque- Cautela. Cautela. ¿Y qué significaría exactamente. cautela en estas circunstancias? Porque todavía faltarían algunos votos para tratar de sancionar la ley Hojarasca, por ejemplo, que es uno de los objetivos. ¿Y vos te claro. acordás, Horacio, que Manuel Adorni, Hojarasca es la hija de la ley Bases. algo así... Digo, de es una- macro a micro, digo, en propuestas. O es el segundo paso. Claro, es una serie de desregulaciones. Desregulaciones, esa es la desregulaciones palabra. que ideó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger. Federico Sturzenegger, y que Sturzenegger hace mucho tiempo que viene insistiendo con la necesidad Con eso, de la segunda parte. Exactamente, de aprobar esta ley por una cuestión Y de... dice, te doy una cosa a favor de la otra.
No lo sabemos porque en el oficialismo prefirieron justamente tratar de mostrar cautela. O Miércoles sea, 15 horas, dijo usted. sí. ¿Y las cartas están jugadas? Cuando digo las cartas están jugadas, ¿saldrá más o menos como la imaginan en el Ejecutivo? Sí, hay mucha confianza de que va a salir tal cual quedó la media sanción ¿Quién del tracciona esa Senado. ley acá? Lo tracciona el propio gobierno y también los gobernadores de las provincias cordilleranas, ¿no? Independientemente del signo político. De hecho, está por verse cómo van a votar los diputados de la provincia de Catamarca y de San Juan, que pertenecen a Unión por la Patria, Uñac, que en teoría tendrían que Corpachi, tener... claro. Exactamente, tendrían que tener una posición homogénea, Unión por la Patria, pero en este... ¿La tienen? No la tienen. No, en este caso va a haber libertad de acción, va a haber una mayoría, un 90% de diputados, como pasó en el Senado, donde la gran mayoría votó en contra de la reforma de la ley de glaciares, en sintonía con lo que expresaron la mayoría de los expositores vinculados al ámbito del ambientalismo y también de la academia. Claro. Aquí hace la semana pasada y la anterior también. Escuchamos a una Marta Maffei, ¿no es cierto? Pero las provincias tienen sus intereses económicos y no lo van a resignar en pos del impacto Y yo digo, ambiental. y en este ida y vuelta, me imagino que el Ejecutivo ya le habrá prometido: acompáñame en esta, te acompaño en otra, a cada una de las provincias. Sí, vos sabés, Horacio, que en las últimas horas se oficializó las partidas, una coparticipación extra para algunas provincias que estaban enfrentando algunos reclamos salariales de parte de los trabajadores estatales. Ahí ¿no? está la cosa. Hay por lo menos 12 que, si querés, después lo repasamos. Sí. ¿Qué placas prepararon cada uno? ¿Vos con qué placa preparaste? Bueno, vamos, unas placas que tienen que ver con un proyecto de ley de una diputada del PRO. Vamos con lo de cada Bueno, vamos con esto. Por si favor. usted lo dice, ahí arrancamos. Dale, Ari. Estamos hablando de un proyecto de la diputada Dayana Fernández Molero del PRO, que tiene que ver con lo siguiente. La diputada cree que hay un montón de proyectos de ley que no tienen ningún tipo de sustento, que no tienen ningún tipo de rigor. Considera, por ejemplo, como en la ley de alquileres, que hay un montón de... Lo voy a contar, ¿no? Porque uno estuvo hablando con parte del equipo técnico de la diputada de la Fuerza Amarilla, que dice que los proyectos tienen un montón de condiciones, pero detrás de esa letra no se esconde ningún tipo de fundamento técnico, ¿no? Que muchas veces el reglamento de la Cámara exige una sola oración y no hay ni análisis ni alternativas al momento de realizar un texto que tenga debate parlamentario, por lo cual ideó este proyecto, cuyas placas vamos a estar ya ahí viendo en pantalla exactamente, que propone modificar el reglamento interno de la Cámara para exigir mayor rigor en la presentación de las iniciativas legislativas, porque ¿qué pasa? Ella se refiere al reglamento interno de la Cámara, al artículo 123, que da unas condiciones desde su visión bastante laxas para presentar un proyecto, que solamente tengan muy poco fundamento, pocas oraciones, y que, bueno, muchas veces después, cuando se sancionan, no pueden verse plasmados justamente por esto, ¿no? Porque no existe rigor. Vamos a ver en la siguiente imagen algunas condiciones más de esta iniciativa que busca elevar los estándares, la fundamentación de cada iniciativa y mejorar la calidad del debate parlamentario. Y lo que decíamos hace instantes, es la idea es modificar el artículo 123 de la Cámara Baja. Vamos a ver también en la siguiente placa, otra de las condiciones, que ahí lo estamos viendo, se busca que los proyectos con impacto regulatorio, institucional o tributario incluyan una fundamentación reforzada entre los requisitos propuestos, ¿no? Que ahí figuran un diagnóstico previo, objetivos claros y, cuando corresponda, estimaciones de impacto fiscal. Y acá, para el entorno de la diputada, el ejemplo más práctico que tienen es justamente la ley de alquileres. El ejemplo más práctico, más concreto que encontró para justificar esta idea. La ley de alquileres tenía un montón de condiciones y en la práctica no se cumplió ninguna, por lo cual hubo un montón de usuarios, un montón de inquilinos que alquilaron y que claramente fueron perjudicados, ¿sí? Por lo cual también fue uno de los fundamentos del gobierno justamente para derogar la ley de alquileres. Decía que la ley de alquileres no se cumplía, se derogó mediante el decreto 70/23 y a partir de ese decreto, bueno, existió una desregulación del mercado inmobiliario que, según el gobierno,
bajó los precios, ¿sí? Bueno, la diputada utilizó ese ejemplo práctico para fundamentar su proyecto. Vamos a la siguiente placa también, que hay un par de cuestiones interesantes para comentar que tiene que ver con que se propone acompañar las iniciativas con un anexo técnico que dé detalle y análisis de consecuencias del texto de debate parlamentario y que también se apunta a evitar la sanción de leyes sin respaldo técnico, evidencia empírica o evaluación previa. Son todas un montón de cuestiones que se repitieron a lo largo de los últimos años, en los cuales se debatió, incluso se aprobaron proyectos que luego no tuvieron ningún tipo de financiación, por ejemplo, ¿no? Que también es un argumento que muchas veces utiliza el oficialismo, que se sancionan un montón de iniciativas que después no se pueden llevar a cabo porque no están los fondos. Y de hecho, el oficialismo, para vetar leyes con impacto fiscal, ha utilizado también este tipo de razonamiento, ¿no? Nos acordamos de la ley de financiamiento universitario, de la ley de emergencia en discapacidad, la ley de emergencia pediátrica. Fueron todas leyes que movieron los distintos sectores de la oposición, que acompañaron las distintas comunidades en torno a justamente las facultades, los docentes, los sindicatos vinculados a trabajadores de salud, y que el oficialismo vetó diciendo el Congreso tiene que decir dónde están los fondos para luego efectuar justamente su aplicación. Y además tenemos una última placa que tiene que ver con que se busca introducir mayor transparencia y la diputada habla de sistematicidad en el proceso legislativo. También sostuvo que existen falencias recurrentes en la formulación de las leyes y que es necesario justamente para mejorar la calidad técnica de los proyectos. Hasta el momento, por lo que comentan del lado de la diputada Molero, no existen consensos para llevarla adelante, pero la intención que tiene es empezar a discutir en la Cámara Baja este tipo de cuestiones para elevar la calidad institucional. Horacio, veremos qué sucede, si este proyecto prospera, si este proyecto tiene también el visto bueno de distintos sectores de La Libertad Avanza, que bueno, de todas maneras hoy están inmiscuidos en tratar de que ande, de que funcione la agenda parlamentaria ambiciosa que se empezó a vislumbrar a partir de la conferencia de prensa de Manuel Adorni, hace un par de semanas nada más, en las que el jefe de gabinete explicitó parte de la ambiciosa agenda legislativa que hoy tiene el oficialismo y que tiene también muchas leyes que están inmiscuidas en la propiedad privada. Estamos hablando también de proyectos que tienen que ver con manejo del fuego, por ejemplo, y que va a tratar de sancionar lo más rápido posible. En principio, ley de glaciares el miércoles 8 de diciembre y el 22, si los consensos acompañan, La Libertad Avanza piensa discutir en el recinto la ley de hojarasca. Veremos también qué sucede en estas 2 semanas, si hay posibilidades de que el oficialismo reúna las voluntades necesarias para justamente tratar de debatir esos textos. A medida que los voy escuchando, voy pensando, no hay decisiones independientes. Digo, en la ley de glaciares los gobernadores influyen en los legisladores, tanto en diputados como en senadores. Pero, ¿qué fue de aquellos dirigentes, no hablo solo de Macri o de Cristina, que bajaban una cierta verticalidad a sus mandantes? Digo, ¿qué quedó de todos esos liderazgos? No quedó nada. Digo, votá, no votes. ¿Qué te parece si armamos una mesa chica? ¿Es conveniente tal cosa? ¿Es conveniente tal otra? Sí, los provincialismos siempre existieron. ¿Existen? Claro. Pero existieron polos muy nítidos también que terminan ordenando la disciplina partidaria de los bloques, ¿no? Hoy parece todo mucho más líquido, ¿no? Claro, más Cristina Kirchner desplazada. ¿Qué cosa el tema del líquido? Ayer justamente, digo, para
aquellos que no saben, y bien mencionado Sí. por Sobre todo en la Adida. oposición, digo, en el oficialismo Sí, me te parece que hay un comprendo. bloque bastante más monolítico. En ese Lo sentido. percibís así. Yo lo percibo de esa forma porque me parece que en general Pero se tiene el abroquela. liderazgo del presidente, a quien Claro. le guste o no le guste, pero hay un Sí, liderazgo. igual Horacio, vos acordate que cuando la Libertad Avanza desembarcó en el Congreso Nacional, hubo un montón de chispazos, hubo un montón de internas. De hecho, asumió con un presidente de bloque, que era Oscar Sago, y a los pocos meses terminó ¿Y Sago, eyectado con quién estás, Sago? con el Movimiento de Integración y Desarrollo. Yo ya lo sé eso, Sí. pero ¿con quién Está dentro del Sago? interbloque con el PRO y la Unión Cívica Radical. ¿Y con quién se sienta Son a aliados. hablar Sago? ¿Con quién se sienta a hablar No, Sago? justamente con Ritondo. Frondizi no está, No. ¿no? Claro. Además, Frigerio abuelo no está. No. Además veo distancia, un comentario personal, veo distancia entre Oscar Sago y Frondizi. el nivel intelectual de... A veces Frondizi, más allá de... Con todo respeto al diputado Es muy Sago. interesante el tema de los contextos. Pero en el exilio tenía un alter que era Rogelio Frigerio, que venía incluso de la izquierda, pero se cerca, se suma, logra un contacto con Perón, un famoso pacto Caracas, donde Frigerio se reúne con Perón, porque había que bajar línea en la provincia de Buenos Aires. Yo el otro día, no hace mucho, creo que fue el año pasado, le dije a Sago, yo tengo, y se lo dije a Frigerio cuando estaba acá, ahora es gobernador de Entre Ríos, yo tengo un recuerdo de tu abuelo. Año 84, 85, hacíamos un programa por Radio Belgrano que se llamaba Mañana, Tarde y Noche. Recorríamos la democracia y los golpes en la Argentina. Hicimos el Pacto Caracas y yo lo fui a ver a Frigerio. A su casa, que vivía en la casa en el barrio de Belgrano. Grabador, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta. La vida va, el programa sale al aire, y un día cualquiera me tocan el timbre. En esa época había porteros eléctricos. Ahora no hay más porteros eléctricos, ¿no? Hay portero ni vecino. Bueno. Tic, tic, ¿quién es? Rogelio. ¿Rogelio? Sí, Frigerio, lo espero. A mi casa. Bueno. Y viene con un libro. En realidad eran unas revistas encuadernadas, con esta altura. Y a modo de agradecimiento me regala la colección. Frigerio había editado una revista política que se llamaba ¿Qué? Que es la previa a Clarín. Es buenísimo. Es la previa a Clarín. Y me regaló uno de los tomos de la colección previa de ¿Qué? Por supuesto, gracias, abrazo y beso. La vida va, y un día le digo a Frigerio, yo tengo esto de tu padre. Y él estaba viviendo ahora en el departamento de ese padre ya fallecido. Me dice, por eso falta un tomo. Le digo, falta tomo y también desarrollismo, ¿no? Era interesante. Y en esa misma, me acuerdo, Frondizi tuvo un vicepresidente que se apellidaba Gómez. Y ese hombre renunció por los contratos petroleros que termina firmando Frondizi. Y renuncia. Otro material del recuerdo. Todo esto que cuento lo tengo tan fresco porque voy a hacer algo muy interesante con mis archivos. Me siento yo en mi escritorio y digo, ¿qué hago yo? ¿Y con esto? ¿Y con esto? ¿Y este audio? Está bien, ¿no? Sí, obvio. Claro, bueno. No es solamente la Janina Cini que me acaban de mandar como chico de Videomatch, que ahora es súper estrella porque trabaja en el Gran Hermano. La cosa mediática, ¿no? Hablando de cosas mediáticas, ¿cómo venimos? Dame minutitos. 3 minutos. Cuando regresemos, ¿cuáles son tus placas, querido Díaz? Mis placas tienen que ver con algo que introdujo recién Juan, sobre la ley Hojarasca, que es un proyecto de ley que se había empezado tímidamente a tratar en el 2024. La palabra hojarasca? Es muy poética la palabra, pero sí, mira, yo te va a levantar un revuelo. ¿Hojarasca? Sí, es algo que se le ocurrió a Sturzenegger hace bastante tiempo. ¿Qué época de revuelo? Mira, desde fines del año 2024 que Federico Sturzenegger le dijo a Javier Milei que por favor en el año 2025 se debata y se sancione. Mirá, se la pedía. Mirá. Sí, ya se la pedía, era con mucha insistencia, pero bueno, un proyecto que por el año electoral no ingresó. No tenía la oportunidad, baja, claro. Exactamente, y ahora busca la revancha. Sí, es un pintoresco nombre que esconde el interés real de limpiar el digesto jurídico de sus
impurezas o de sus excesos normativos. Vos hacías un comentario recién que tiene que ver con una segunda parte de la ley base. Yo creo que es más bien un emprolijamiento del marco normativo acumulado a lo largo de los años que el impacto real que puede llegar a tener en la economía. Es eliminar decretos que ya no tienen sentido práctico, ¿no? Leyes. Sí, leyes. Leyes o todo tipo de Están normas. desactualizadas, decís vos. Que quedaron obsoletas, que son vetustas o que quedaron anacrónicas porque fueron superadas por nuevas leyes o porque fueron superadas por tecnologías que reemplazaron a las tecnologías que habían en esos momentos o porque afectan las libertades de las personas. Después vamos a hacer una distinción, una clasificación. Bueno, trabajaste sobre eso, ¿no? Estuve trabajando sobre eso, lo dejamos abierto ahí en suspenso para generar interés. Bueno, ahí lo mostré en el bloque anterior, está de visita el presidente de Chile, Kast. ¿Querés darme las imágenes cuando la tengan? Claro, ahí el presidente de Chile y también está nuestro presidente que lo recibe en la explanada de la Casa de Gobierno. Habitualmente cuando apenas asumen, sobre todo los chilenos, el primer país que visitan formalmente es el país vecino. Claro, además Milei estuvo en la asunción. Tal cual. Del presidente. Y recordemos que, acá hay un vínculo, además de cordillera de por medio, comercial, económico, y en este caso hay coincidencias incluso programáticas ideológicas, ¿no es totalmente. cierto? Más que con el otro o anterior presidente Boric. Con un alineamiento muy importante a las políticas de Estados Unidos. Recordemos que Milei y Kast también se encontraron en el mes de febrero en Miami, en la reunión de escudos americanos, en las que Donald Trump habló de una... ¿Este hombre formaba parte del mismo partido que Piñera? Sí, exactamente. Y recordemos que Piñera, que fue presidente de Chile y además fue dueño de una gran compañía de aeronavegación. Y de un club de fútbol, Colo-Colo. Y terminó accidentándose, se estrelló. ¿Era un helicóptero o un avión? No me acuerdo. Un helicóptero. Un helicóptero. Sí, como Kobe Bryant, la estrella de la NBA. Sí, de todos modos, Sebastián Piñera pertenecía a una corriente ideológica de centro-derecha moderada, ¿no? Este hombre viene con ideas más fundamentalistas o liberales, llevadas más al extremo. Sí. Bueno, esto ocurrió hoy muy temprano en la Casa de Gobierno. Ahí están las banderas que nos coinciden. Vamos a un corte, vamos y venimos. Gracias. Dale. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Aquí estamos reencontrándonos en Comisión Diputado TV. Ahí me decía Adidas, estamos en otoño, viste, con los vientos y las hojas que van, que vienen, qué sé yo, que juegan. Y para no ser tan romántico ni poético, vamos a los bifes y a contar qué va a pasar con la ley Hojarasca aquí en el Congreso. Un proyecto de ley del señor Schwarzenegger que hace un rato largo quiere que lo que él imaginó y su equipo trabajó pueda salir por ley. A ver, ¿de qué se trata? Sí, Horacio, exactamente. El ministro de Transformación del Estado y Modernización y de Modernización, exactamente, Federico Sturzenegger, lo viene concibiendo desde el año 2024. A fines de ese año, introdujo el proyecto en la Cámara de Diputados, pero no pudo encaminarse el tratamiento, perdió estado parlamentario, pero tuvo conversaciones con el presidente Javier Milei y otras primeras líneas de la Casa Rosada para tratar de reencauzarlo este año y ponerlo como prioridad, ¿no?, en el tratamiento legislativo. Por eso se habla de una posible sesión, me lo contaba recién nuestro compañero Juan Pizcabanag, para el 22 de febrero. Es un proyecto que tiene, en el cual el ministro de Transformación del Estado está depositando mucho interés, pero que no tiene tampoco un efecto concreto tan relevante sobre la economía. Tiene que ver más bien con un emprolijamiento del marco normativo. Es un proyecto que lo que propone es eliminar decenas de normas y regulaciones consideradas inútiles, obsoletas o que restringen libertades, ¿no?, o que pueden llegar a comportar trámites inútiles para la ciudadanía, o que fueron normas que fueron reemplazadas por normas posteriores o que quedaron superadas por tecnologías, más modernas de aquellas en las cuales se legisló en aquellos momentos. La mayoría de ellas tienen que ver con leyes que fueron sancionadas durante el siglo XX, y lo que dice el proyecto de Federico Sturzenegger del Gobierno Nacional es que durante el siglo XX quienes gobernaron, quienes tomaron las riendas del país, pertenecían a corrientes ideológicas más intervencionistas y que le imprimieron, en todo caso, su perfil. Pero que no se condicen ya esas legislaciones con los tiempos que corren, ¿no? Y de lo que se habla es de apuntar a un paradigma de eficiencia del Estado, ¿no?, de barrer con esas decenas de regulaciones o trabas burocráticas que en definitiva ralentizan el flujo económico. Esa es un poco la enunciación o la formulación que aparece en los fundamentos de este proyecto de ley. Y para poder elaborar esta iniciativa, la cartera que dirige Federico Sturzenegger encaró un proceso de peinado de todo el digesto normativo acumulado desde 1864 hasta la fecha. Subrayamos el año 1864 porque la primera ley que
sugiere eliminar Federico Sturzenegger es una ley de ese mismo año, de 1864, que castiga a aquellas autoridades que ordenaban azotar a personas. Imagínate qué anacrónico y qué obsoleto que quedó aquella regulación. Decíamos entonces, dentro de los fundamentos aparece textualmente, dice: como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren, ya sea por su carácter obsoleto, inútil o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementen los costos para los ciudadanos. Filosóficamente lo que se busca es invertir la lógica que presume que todo está prohibido salvo lo que está expresamente permitido. Se busca dar vuelta esa concepción y que esté todo permitido salvo aquello que esté expresamente o explícitamente prohibido, ¿no? Y de hecho cita Federico Sturzenegger el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Lo que se busca es erigir un principio de máxima libertad y no de máximo control. Esto va muy en sintonía con los lineamientos programáticos ideológicos del proyecto de Javier Milei de máximo liberalismo económico, ¿no? Pero decíamos antes, someramente describíamos cuáles son los conceptos ideológicos o filosóficos, y tenemos que hablar en ese sentido con lo que tenemos ahora en pantalla, ¿no? Los criterios o las motivaciones de las derogaciones de estas decenas de leyes que se está proponiendo esta iniciativa de ley. Y lo que se busca es derogar aquellas leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, las leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido, leyes que fueron mejoradas o superadas por otras leyes posteriores, leyes que quedaron obsoletas por los cambios tecnológicos, leyes que definían obligaciones para instituciones que ya no existen, y leyes que crean organismos con financiamiento público, como por ejemplo la Federación de Municipios, que es, es un conglomerado de, es una organización liderada desde hace algunos años, creo que desde el 2021, por Fernando Espinosa de la Matanza. Es una caja importante y representa esto un golpe a esa caja que lidera el jefe comunal matancero, orientado ese organismo a lo que tiene que ver con el desarrollo local y las gestiones municipales. Pero también se elimina el círculo de legisladores nacionales, eso en lo que atañe también a nuestro terreno, ¿no? A nuestro ámbito, que es el legislativo. Podemos dar algunos ejemplos, ¿no? De leyes que afectan libertades, como aquella que obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba que se debía escuchar. Esta es una ley, la 19.787 del año 1972. También había una ley también bastante absurda a los ojos de hoy, digamos, que obligaba a los organizadores, si vos querías organizar una reunión privada en un ámbito cerrado, tenías que pedir autorización a los organizadores. Bueno, eso queda, se hace a un lado, digamos. Obviamente lo que se busca es derogar esta ley que no tiene ningún tipo de sentido práctico. También en 1975 había una ley, la 20.983, que obligaba a los medios a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional. Bueno, lo que se quiere es dejar de obligar a las empresas periodísticas o medios de comunicación a emitir contenido con cierta intervención del Estado para fomentar el turismo, ¿no? Vos sabés, Seba, que en el oficialismo decían que hay un montón de cuestiones que ya de hecho suceden y que ya están fuera de reglamentación. Digo, Sí. esto que mencionabas, que hoy nadie lo cumple, decían, por ejemplo, que simplemente es transparentar un montón de cuestiones que ya... Tal cual. Claro, como en su momento justificaban con la reforma laboral, que ya muchas empresas utilizan el banco de horas, ya se fraccionan las vacaciones. Básicamente eso es lo que dicen. Sí, también se elimina, por ejemplo, y en este sentido, te tomo el pie de lo que estás planteando, Juanpi, la obligación del Estado Nacional de contratar automóviles de industria nacional, cuando ya no existe ninguna industria nacional, ninguna marca nacional de fabricación de automóviles. Es un sinsentido seguir
sosteniendo dentro del ordenamiento jurídico argentino una ley que ya no tiene sentido práctico, ¿no? Horacio también. Bueno, también hay leyes que quedaron superadas o mejoradas, como aquella, la que te comentaba recién, ¿no? Que inhabilitaba por 10 años a aquellas autoridades que hagan azotar a una persona, digo, algo que ya no tiene ningún tipo de sentido seguir discutiéndolo. O la ley 20.843, esta es muy curiosa porque instauraba la figura del padrinazgo presidencial del séptimo hijo. O leyes que quedaron obsoletas por el avance propio de la tecnología, como la obligación de hacer microfilmaciones de documentos, o establecer premios a quienes descubran una mina de carbón. Digo, ahora ya, más allá de que se sostiene el patrón carburífero, existen otras tecnologías, otros patrones energéticos. Además, es inconcebible que una persona individual descubre una mina de carbón. En todo caso, eso quedará en manos de las empresas, ¿no? Además, yo creo que si una persona descubre una mina de carbón, no creo que esté al tanto de semejante legislación. Tal cual. Pero hasta ahora tendría derecho a reclamar un premio, ¿no? Claro. Al Estado Nacional. También aquella ley que declara de interés nacional la explotación de carbón mineral, cuando sabemos que actualmente estamos migrando hacia otros patrones energéticos más sustentables, más sostenibles. O la ley 21.895 que autoriza las emisiones de televisión en color, que es algo que ya tenemos hace décadas. Horacio, vos fuiste testigo de esa transición. Es necesario que él me lo recuerde. Bueno, perdón, Horacio, pero voy a recordar, un día como hoy puedo ver al Capitán Piluso. Pórtate bien. Perdón, Horacio, bueno, pero estaba poniendo en valor toda tu experiencia y por tu supuesto. rol. Estábamos con... Yo le conté, de la historia yo le conté a usted cómo vi la llegada del hombre a la luna, la madrugada, en blanco y negro. Impresionante. Y como Nixon le dio la mano a Mao. Sí. ¿Puede ser que la primera transmisión en color de la televisión fue en el Mundial 78? Totalmente. La cara fue Pinky. Lidia Extrañar. Porque además aparece en blanco y negro y dice, hoy es un día histórico. Y luego aparece en colores. Creo que el Mundial 78 se vio en blanco y negro, creo, pero no, me parece que para la televisión... Pasa que no tenías los aparatos. Ahí está. Hubo un debate si tenías Claro. Nuestro director, el querido Luis, trabajaba en el EAM 78, que era la gran organización del Mundial. Y nuestro director, Luis, fue uno de los hombres técnicos que estuvieron ahí. Se transmitió en color, lo que pasa es que no todos teníamos los aparatos que lo sintonizaban. Fue una pelea entre los japoneses y los alemanes, ganaron los alemanes. Claro. ¿Es así, Luis? Sí, ¿no? Claro. Era una tecnología muy nueva que no había penetrado en los hogares. O sea, tenías que acercarte a, no sé, el equivalente 78. De ese momento a Garbarino, o sea, a la tienda de electrodomésticos para ver en color una transmisión. Había grandes pantallas y algunos cines que ofrecían gratis o con una mínima entrada poder ver el partido en forma directa. Claro. Bueno, pórtate bien, te pido por favor. Obvio. Horacio, si te parece, termino de enumerar estas leyes. Digo, también están en esta clasificación que veníamos repasando las leyes que implicaban trámites inútiles y que ahora se propone su derogación, como aquella que forzaba a las compañías de medio de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional de turismo, o la que obligaba a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin. Digo, ahora cualquiera puede acceder a un mapa, te lo descargas de internet y no tenés que estar pidiendo la autorización al Estado. O la ley que crea el Consejo Federal de la Juventud, había sido una ley del 2007, es un organismo que quedó sin efecto. ¿El INJUVE? O la ley de... ¿Cómo? ¿El INJUVE? Sí, exactamente. O la ley 27.171 del 2015 que reconoce la colombofilia, que son las carreras de palomas mensajeras. Bueno, algunas de las curiosidades de este proyecto de ley con el que lo que busca Federico Sturzenegger es depurar las impurezas o desmalezar esa maraña de leyes que implicaban taras burocráticas o leyes que ya perdieron todo sentido en los tiempos que corren. Y por último, sí, lo que tiene quizás un correlato económico, que son las leyes para cortar de cuajo con el financiamiento estatal de organismos como el Círculo de Legisladores de la Nación y la Federación Argentina de Municipios. No es que se está proponiendo la eliminación de esos organismos, sino que empiecen a autosustentarse. Así que con eso medio que completamos ya este mapa de decenas de leyes
que se está proponiendo su derogación para tratar de generar un marco de mayor eficiencia del Estado. Bueno, ahí estamos. ¿Quién lo presenta? Lo presentó directamente el Estado, el Gobierno Nacional. ¿Y quién lo va a pilotear? ¿Quién lo va a pilotear acá adentro? ¿Quién va a ser el miembro informante? Bueno, eso tiene que resolverse a partir de los giros de comisión. ¿Quiénes van a ser? Alguien que lo pueda interpretar, digo, Sí. y alguien que lo pueda contar, ¿no? Seguramente. Seguramente van a haber algunas voces importantes, como Nicolás Mayoraz, pero todavía no está definido quién Ahí va a hablando de comisiones, ahí me dijeron que le va a quedar a Eduardo Valdés, la del Mercosur, nuevamente. Claro, porque esa había Se sido le una habían dado a comisión. otro hombre. Se le habían dado a Damián Arabia para que condujera un poco la discusión de lo que había sido el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea durante las sesiones extraordinarias de febrero, pero ahora él va a recalar en otra comisión y por eso tiene que entregar la conducción Claro. de Mercosur. Claro, recordábamos de Eduardo Valdés su paso por Cancillería, por la Embajada Argentina en el Vaticano. Exactamente. Claro, claro. Sí, que lo tuvimos acá para hablar de su Sí, propuesta claro. de ley de glaciares. Claro, claro, y su amistad con el Papa Francisco, Sí. entre otras cosas. Y además presentó un proyecto de ley recientemente para que Argentina prescinda de tener algún tipo de intervención en la guerra de Medio Oriente. Bueno, advirtiendo también sobre las declaraciones públicas del presidente Javier Milei Claro. y de ciertas decisiones Digo, que viene tomando, como mudar la embajada argentina Claro, a Jerusalén. Kelly Olmos también realizó un proyecto de resolución para que Argentina sea un factor de paz. Hoy la señora Kelly Olmos, diputada ella, subió el reportaje en su cuenta que le hicimos acá. Sí. la semana Recién- pasada. Recién estaba viendo, porque dijo, tuvo algunas definiciones interesantes. Sí, sobre todo en relación a la ley de modernización laboral. La formalidad, la informalidad, Sí, exactamente. y digo, más allá de algunos números que el oficialismo se encargó de discutir, de replicar, me pareció interesante, Muy interesante. la cuestión de la apelación en torno a esa normativa y el fallo que tiene el Juzgado Nacional de Primera Instancia de San Martín sobre una cautelar que presentó la CGT. Ahí ¿sí? va. Que vos sabés, Horacio, que en el gobierno están todavía debatiendo en qué fuero se debe realizar, Uy, uy, uy. si en el contencioso administrativo o en el fuero laboral. Y ahí la diputada Olmos nos dijo que en la ley existía como una especie de gris. Porque, ¿qué Claro, pasa? es un carreo de nadie. Claro, porque el Juzgado Nacional del Trabajo pasa a dejar de Tal existir cual, para tal que cual. sus competencias sean absorbidas por la ciudad. Hablando de ley de glaciares, que el miércoles se supone que a las 3 de la tarde, ahí está el diputado Chicá, a ver qué dice el diputado. Las expresiones tienen que estar desde todos los lugares. Me parece muy importante que todas las personas, los argentinos y argentinas, se puedan expresar y cuidar el medio ambiente. Creo que eso debe ser una ley para todos nosotros. Principalmente, yo soy muy prudente porque nos ha pasado un dictamen termina o un proyecto de ley se terminan cambiando en el recinto. Entonces, muchos aspectos uno por ahí adelanta un voto, que después hay situaciones en las cuales uno no coincide con su mirada o con su forma de vivir y realmente termina cambiando el voto en el mismo momento, porque se han hecho modificaciones, nos ha pasado en muchas de las leyes, ¿no? Me parece muy importante que las provincias puedan cuidar sus recursos. Los sanjuaninos y quienes están dentro de la ley provincial tenemos la posibilidad, para darte un dato, el Yaniglia tiene entre glaciales y periglaciales un 5.000 más o menos, nosotros tenemos 6.000. Entonces me parece muy importante, nosotros desde la provincia de San Juan, quienes están dentro de todo el núcleo, desde las universidades, de los profesionales que tienen que decir si ese glaciar o periglaciar genera o va a la cuenca hídrica. Y me parece importante que lo podamos debatir, pero que cada uno de los que viven y tienen el recurso puedan decidir, ¿no? Entonces creo que desde que tenemos uso de razón nosotros pretendíamos que las conducciones y las decisiones las tomaran los sanjuaninos con la responsabilidad que conllevan. Les pasa a muchas de las provincias mineras, ¿no? Me parece que uno no puede tomar decisiones en la situación que está pasando en Catamarca y en otras provincias. Respeto las decisiones. Por eso sigo insistiendo en que hay que ser prudente en cómo termina el proyecto final, ¿no?
Ahí está este diputado sanjuanino, un hombre de Uñac seguramente. Sí. Bueno, repasemos algunas historias pendientes para más allá del miércoles y la reunión vinculada con, claro, la sesión por glaciares. ¿Qué más? Y tenemos la ley de manejo de fuego, una reforma del Código Penal. ¿Ley de manejo de fuego? ¿Qué es eso? Sí, porque, a ver, ¿te acordás? Adorni discutió públicamente con Máximo Kirchner sobre la ley del manejo de fuego. De los campos incendiados que se ven. Campos por la cantidad de años, eso que no favorecía ¿Y la acá qué va a pasar ahí? Y bueno, la intención del oficialismo es por lo menos antes de fin de mes comenzar con el debate. Ah, mira, ¿y vos qué tenés? Yo tengo las comisiones que falta constituir. Dale, ya tenemos un par de una minutos. tanda importante Dale, de comisiones ya por fueron favor. conformadas, pero A queda ver, recordémoslo. la comisión para el día de mañana, la Claro, comisión de mañana Mercosur. martes, Vos claro. decías que tenías la información de que Eduardo Valdés iba a recalar Tal en la cual. presidencia. Eso va a ser a partir de las 13 horas. A las 15 horas, eso ocurrirá después del plenario de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos para dictaminar la ley de glaciares. A las 15 horas entonces se va a constituir la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, se van a designar sus respectivas autoridades y una hora más tarde, a las 16, se va a desarrollar la reunión constitutiva de Previsión y Seguridad Social. Pero al día siguiente también va a haber otra tanda de constitución de comisiones. A las 10 de la mañana se va a constituir la de Familia, Niñez y Juventudes para designar las nuevas autoridades y a las 11 horas la de Seguridad Interior, la reunión constitutiva, que va a ser la antesala de la sesión especial que está convocada para las 15 horas con el temario que ya repasamos, que tiene que ver con la reforma a la ley de glaciares, que ya aparentemente tiene los votos suficientes para que sea ley, ¿no? Después de lo que había sido la media sanción del Senado al finalizar el periodo de sesiones extraordinarias de febrero. Sí, las audiencias públicas también, que trajeron mucho debate. Bueno, a las 20, si les interesa, la nave que salió de Artemis para ver el otro lado de la luna estará próximo a ella 20 horas hora Argentina. Why not? ¿Por qué no? Dicen en el barrio. Claudida, buena vida para vos. Chao, Horacio, igualmente, como siempre. Buena vida para vos. Claudia. Gracias, Horacio. Para vos ni te cuento. Lo mejor. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias.